Un niño pobre salva a un multimillonario de ahogarse. Lo que pide a cambio hace llorar al multimillonario. El viento salado soplaba por las estrechas callejuelas del pueblo pesquero, serpenteando entre cabañas de madera unidas por clavos oxidados y esperanza. El aroma del océano se aferraba a todo: redes colgadas de las cercas, montones de cestas de cangrejo vacías y las cortinas rasgadas que ondeaban débilmente en las ventanas rotas. Sin embargo, bajo el familiar olor a pescado y agua de mar, flotaba algo más denso, un silencio que había crecido con los años, denso e inquebrantable. No el silencio de la paz, sino del olvido. Aquí la gente ya no alzaba la voz. Habían gritado una vez, hacía mucho tiempo, cuando las fábricas cerraron, cuando los barcos dejaron de llegar, cuando los promotores inmobiliarios empezaron a husmear. Pero ahora simplemente aguantaban, como percebes aferrados a un naufragio. Y Shahán estaba de pie, con el agua hasta los tobillos en la orilla, mientras el sol del amanecer se reflejaba en la superficie en parches dispersos. Su camisa, raída y 2 tallas más pequeña, se pegaba a su esbelta figura. La sal la había teñido de un blanco grisáceo permanente, igual que los callos de sus manos, que ya no sentían el aguijón de la cuerda ni la mordedura de las escamas. Agarró el asa de un cubo oxidado lleno de pequeñas y resbaladizas sardinas, su primera pesca de la mañana, y echó a andar de vuelta hacia la hilera de casas apiladas como dientes torcidos a lo largo de la costa. Sus pies no dejaban marcas en la arena mojada. Los de nadie lo hacían. El mar siempre estaba dispuesto a tragarse la prueba de su existencia. Dentro de la chabola que compartía con su padre, la luz se filtraba a través de las lamas rotas del techo. El agua de lluvia había dejado largas manchas en las paredes que estaban remendadas con lonas y periódicos donde la madera se había podrido. Su padre yacía en una cama contra una esquina, la vieja silla de ruedas a su lado, sin una rueda, estaba sujeta con tiras de cuerda deshilachada. Un ataque de tos le sacudió el pecho, pero Ishán permaneció en silencio mientras dejaba el cubo en la mesa y se escurría las mangas. Esta era su rutina matutina, sin palabras, sin quejas, solo el lento ritmo de la supervivencia. Su madre había llenado la casa con su voz. Canciones, regaños, historias. Su presencia había sido tan constante como la brisa marina. Pero tras su muerte, todo cambió. Ishán tenía 10 años entonces. Recordaba sus manos, siempre cálidas y con un ligero aroma a aceite de jazmín, sujetándole la cara mientras le susurraba que debía ser valiente. Ella debía saber lo que se avecinaba, aunque él no. Tras su partida, su padre cambió, no de golpe, sino lentamente, como la madera que se ablanda por dentro. Primero, los accidentes laborales, luego la caída del andamio que le dejó las piernas inutilizadas. La indemnización nunca llegó. La empresa dijo que se había resbalado solo. Desde entonces, Ishán había trabajado, no porque se lo pidieran, sino porque no quedaba nadie más que pudiera intentarlo. Por la tarde, el ruido en las calles se intensificaba a medida que los barcos regresaban al muelle. Ishán caminaba entre ellos. El olor a diésel y algas impregnaba el aire. Ayudaba a descargar cajas de mariscos, limpiaba cubiertas y cargaba cuerdas que pesaban el doble que él sin decir palabra. La mayoría no se molestaba en aprenderse su nombre. Era el chico que trabajaba duro y pedía poco. Le pagaban en monedas que le lanzaban a la mano, a veces con un murmullo de agradecimiento, pero más a menudo con un gesto de desdén, como si darle algo fuera un acto de caridad. Otros chicos de su edad pasaban junto a él con uniformes limpios y mochilas al hombro. Algunos arrugaban la nariz al pasar, bromeando en voz alta que olía a marea baja. Un chico incluso escupió cerca de sus pies, preguntándole por qué no iba a bañarse al mar si tanto le gustaba. En la escuela local, Ishán se sentaba en la última fila cuando podía ir. Los profesores evitaban su mirada cuando levantaba la mano. Sus cuadernos estaban llenos de los mismos sueños garabateados una y otra vez. Dibujos de barcos que nunca se rompían, de casas con ventanas que se abrían, de rostros que sonreían sin piedad. Le dijeron más de una vez que su presencia distraía, que su ropa estaba demasiado sucia, que tal vez debería pasar más tiempo trabajando que sentado en clase si ni siquiera podía prestar atención. Nunca discutió, simplemente dejó de intentar ser visto. Una mañana, llegó temprano al puerto deportivo donde a veces trabajaba limpiando motores. El dueño, un hombre llamado Karan Bate, de rostro redondo, siempre vestido con cadenas de oro y gafas de sol, incluso en días nublados,
ya lo esperaba con los brazos cruzados. Ishan notó que faltaba un destornillador en una caja de herramientas, e instintivamente revisó su propia bolsa, aunque nunca la había tocado. Karan no necesitaba pruebas. Lo acusó en voz alta, atrayendo la atención de los trabajadores cercanos, llamándolo ladrón y ordenándole que se fuera del local. Ishan intentó protestar, pero la voz del hombre ahogó la suya. La humillación le quemó más que la injusticia. No era la primera vez, solo la más fuerte. Ese día caminó a casa más despacio, con el peso de la injusticia oprimiendo su columna vertebral. Al llegar, encontró a su padre en el suelo, con la silla de ruedas rota volcada a su lado. La rueda finalmente se había roto. Ishan levantó a su padre con cuidado, disculpándose sin palabras, y luego se sentó afuera bajo el cielo que se oscurecía, agarrando las 2 últimas monedas de su bolsillo. No le alcanzaba para las reparaciones, no le alcanzaba para nada. Intentó pedir ayuda a la mañana siguiente, yendo de tienda en tienda, incluso a la comisaría. Esperó fuera durante horas y finalmente dio un paso al frente cuando se abrió la puerta. Pero antes de que pudiera terminar de explicar, una mano le presionó el pecho y lo apartó. Uno de los agentes le dijo que se fuera antes de que hiciera que el lugar oliera a muelle. No discutió. Simplemente se alejó. La noche volvió a caer, como siempre, lenta y pesada. El mar no cambiaba. La marea subía y luego se retiraba como si tuviera un lugar mejor donde estar. Ishan subió por el estrecho sendero que conducía a los acantilados. Era un lugar que la mayoría de los aldeanos ignoraban, demasiado empinado, demasiado expuesto, pero a él le gustaba el silencio. Desde allí arriba, el mar se extendía interminablemente, su superficie ondulando con un suave dorado, mientras el sol se hundía tras nubes lejanas. Abajo, los yates de lujo brillaban en sus muelles privados. Barcos más grandes que toda su casa. Máquinas limpias y silenciosas, sin óxido, sin grietas, sin manchas. Se sentó, cogiendo las rodillas y observando cómo las sombras se agrandaban. Las luces parpadeaban a lo lejos, las torres de la ciudad brillaban como estrellas atrapadas en la tierra. Ninguna miraba hacia allí, ni hacia el pueblo, ni hacia el chico sentado solo sobre el mar. ¿Cómo sería importar? El pensamiento le llegó sin invitación, suave pero agudo, como una concha enterrada en la arena. No esperaba una respuesta, ni de las olas, ni del cielo, y definitivamente no de nadie de abajo. Mientras la oscuridad se cernía sobre él, permaneció allí, el viento alzando su cabello. El único sonido era el lejano zumbido de los motores que regresaban al muelle. Cerró los ojos e imaginó un mundo donde su nombre significara algo, donde sus manos no siempre estuvieran extendidas, donde alguien pudiera mirarlo de verdad, y ver algo más que una simple sombra en la orilla. El pueblo ya estaba en silencio cuando las noticias empezaron a llegar, susurradas primero por los viejos pescadores en los muelles, luego en voz baja por los puestos del mercado y sobre los muros agrietados. Una noche, mientras Ishan regresaba de la orilla con un puñado de madera flotante bajo el brazo, oyó a 2 hombres discutiendo frente a la licorería. No gritaban. Sus voces eran bajas, tensas, cargadas de algo más peligroso que la ira, la resignación. Uno de ellos murmuró que habían clavado un aviso en el tablón de anuncios de la comunidad, cerca del santuario. Ishan cambió de dirección al instante, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, como si le estuviera advirtiendo. Para cuando llegó al tablón, la multitud ya se había dispersado. Papeles rotos ondeaban bajo un clavo suelto, la tinta manchada por el viento. Pero el mensaje era claro. El terreno se había vendido. Una promotora, Seabright Horizons, había adquirido los derechos para transformar la franja costera en un resort de lujo. Villas, una playa privada, un campo de golf. El aviso daba a los residentes 7 días para desalojar la propiedad o enfrentarse a un desalojo forzoso. La compensación, si la hubiera, se procesaría más tarde. Las palabras lo golpearon más fuerte que la más fría brisa marina. Apretó las manos alrededor de la madera flotante. La ironía lo hirió. La madera que se suponía que debía tapar los agujeros del techo con goteras, ahora parecía madera flotante de un barco ya hundido. Miró a su alrededor, a los rostros reunidos, arrugados, cansados, inexpresivos. Nadie gritó. Nadie arrancó el aviso. Un hombre de unos 60 años se dio la vuelta sin decir palabra.
regresando cojeando a su choza como si ya hubiera aceptado lo inevitable. Pero Ishan no pudo. Se negó. Esa noche paseó por su choza en silencio, el suelo crujiendo a cada paso. Su padre tosía débilmente en un rincón, inconsciente, dormido o fingiendo estarlo. Ishan no lo sabía. Afuera, las luces del pueblo parpadeaban y zumbaban, algunas conectadas a cables prestados, tendidos ilegalmente desde la línea principal, otras alimentadas por baterías viejas que apenas tenían carga. Pensó en cada rincón de ese lugar, donde había aprendido a destripar pescado con la risa de su madre en los oídos, el muelle donde por primera vez pisó descalzo madera astillada, el muro donde grabó sus iniciales de niño, creyendo que lo convertía en parte de algo permanente. Y ahora todo iba a desaparecer, barrido por desconocidos que jamás habían pisado esos senderos embarrados. Al día siguiente, intentó movilizar al pueblo. Fue de puerta en puerta, hablando en voz baja pero con urgencia, recordándoles que tenían derechos, que debían resistir, pero la mayoría lo miraba como un niño persiguiendo una causa perdida. Una mujer negó con la cabeza antes de que terminara. Un hombre le dijo que llevaban años viéndolo venir, algunos ya habían empezado a empacar. Otros simplemente lo miraban fijamente, con la mirada apagada, como si hubieran estado esperando el fin y estuvieran demasiado cansados para fingir lo contrario. Aún así, Ishan no se detuvo. Caminó hasta la oficina del distrito más cercana a la mañana siguiente, cargando una carpeta con copias de documentos antiguos, actas de nacimiento, facturas de servicios públicos, cualquier cosa que pudiera demostrar su derecho a la tierra. La recepción estaba impecable, demasiado silenciosa. Esperó más de una hora, de pie todo el tiempo porque nadie le ofreció asiento. Finalmente, un hombre con corbata salió, miró su ropa, y sin siquiera mirar los papeles que tenía en las manos, le dijo que la oficina estaba demasiado llena. Ishan insistió, intentando explicarse, pero llamaron a seguridad. No lo tocaron, pero la forma en que rondaban lo dejó claro. O se iban o los obligaban a irse. El camino de regreso se le hizo más largo de lo habitual, el sol caía con fuerza, pero el frío del pecho no se le iba. Al llegar a casa, encontró a su padre encorvado, con un trapo manchado de sangre aferrado a la boca. La tos había empeorado, el pánico le arañó las costillas. Lo ayudó a recostarse, secándose la cara con manos temblorosas, y corrió a la clínica cerca del templo. Allí, la mujer tras el cristal ni siquiera levantó la vista cuando se apoyó contra el mostrador. Le explicó, sobre la tos, sobre la sangre, sobre no tener dinero, pero prometiendo trabajar para compensarlo. Finalmente levantó la vista, recorriendo con la mirada su camisa remendada y sus mangas manchadas de tierra, antes de decirle en voz baja que no podían ayudarlo sin paga. Ishan suplicó. Dijo que limpiaría suelos, cargaría cajas, haría lo que fuera. Un hombre detrás de él en la fila se aclaró la garganta ruidosamente. La mujer señaló la puerta con la cabeza. Estaba estorbando. No recordaba cómo salió. El mundo se había quedado en silencio otra vez. No era pacífico, solo distante, como si ya no le perteneciera. Caminó por el pueblo sin verlo. Cada paso lo arrastraba más profundamente a algo que no podía nombrar. No era ira, no era tristeza. Era algo más pesado. Más tarde esa noche, el cielo se oscureció con algo más que el atardecer. Nubes densas y rápidas llegaron del oeste, convirtiendo el horizonte en una agitada pared gris. El océano, que había estado en calma durante la mayor parte de la semana, comenzó a subir y bajar en oleajes amplios y furiosos. Los vientos arreciaron, sacudiendo los techos de hojalata y poniendo en movimiento todo objeto suelto. Los aldeanos comenzaron a asegurar las ventanas, atar redes, arrastrar cubos y herramientas al interior. Las tormentas eran comunes, pero esta se sentía diferente. Más rápida, más violenta. Ishan trabajó bajo la lluvia, arrastrando una lona por el techo, usando la madera flotante y trozos de cuerda para sujetarla. Se movía mecánicamente, empapado hasta los huesos, olvidado el frío. Un trueno retumbó sobre él, cercano y agudo. Mientras martillaba el último nudo, un ruido lejano le llamó la atención. Un chirrido sordo, seguido de un crujido repentino, se extendió débilmente a través del viento. Levantó la vista, con el corazón acelerado. El sonido provenía de los acantilados. Lo dejó todo y echó a correr,
con el agua golpeándole las piernas mientras subía a toda velocidad por el sendero fangoso. El cielo se volvió blanco, y por un instante vio la costa abajo, los lujosos muelles, el vasto mar abierto y algo moviéndose entre las olas. Entonces lo oyó, una voz, débil, desesperada, perdida bajo el rugido del viento, un grito. Al llegar al borde, miró hacia abajo a través de la lluvia torrencial. Un yate, elegante y blanco, se había estrellado contra las rocas cerca de la base del acantilado. Fragmentos del casco flotaban, algunos ya desaparecían bajo la espuma. Cerca de una de las rocas irregulares, un hombre se aferraba a la pared rocosa, su figura se estremecía con cada ola que rompía. Intentaba levantarse, pero el mar lo arrastraba. Ishan examinó la zona. No había nadie más, ni equipo de rescate, ni guardias, ni luces del pueblo. Solo él y el hombre en el agua, que desaparecería si la ayuda no llegaba pronto. Sin dudarlo, desató la cuerda sobrante de su cintura, la que había estado usando para reparaciones, y la enrolló alrededor de una rama gruesa encajada entre dos rocas. Probó el nudo y luego se enrolló el extremo. El descenso fue brutal. El viento le azotaba la cara y las piedras bajo sus pies estaban resbaladizas e implacables. Casi perdió el equilibrio 2 veces. La sangre de un corte reciente en la palma se mezclaba con la lluvia, pero siguió adelante. El hombre de abajo resbalaba, sus dedos se desprendían. Ishan gritó, apenas audible, y el hombre levantó la vista, pálido y con los ojos muy abiertos. Extendió la mano justo cuando una ola se estrellaba contra él, y por un segundo aterrador, Ishan creyó que había desaparecido. Pero cuando el agua se retiró, el hombre seguía allí, tosiendo, temblando, apenas consciente. Ishan lo alcanzó, se ancló a una roca y agarró el brazo del hombre con todas sus fuerzas. El peso era abrumador. Sus músculos gritaban, sus piernas temblaban por la fuerza de la tormenta y el esfuerzo. Pero poco a poco tiró. La cuerda se tensó, la rama crujió, pero resistió. Cada ola amenazaba con deshacerlos, cada ráfaga intentaba desgarrarlos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron a la cornisa plana a mitad del acantilado. El hombre se desplomó a su lado, jadeando, con los labios azules, su camisa de diseñador rasgada y empapada. Ishan se sentó a su lado, jadeando, escudriñando el mar con la mirada para asegurarse de que no se hubiera llevado a nadie más. No sabía quién era el hombre. Todavía no. Solo sabía que lo había rescatado de las garras del mar, no por gloria ni gratitud, sino porque no había nadie más allí. Y porque, incluso cuando el mundo no lo veía, Ishan nunca había dejado de ver a los demás. Lo primero que Arjun Mehra notó fue el olor, lejía y lino esterilizado. Se le pegaba a la piel, a la nariz, a la lengua. Abrió los ojos lentamente parpadeando ante la confusión, intentando recordar dónde estaba. Luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Le ardía la garganta, en carne viva por la sal. Los músculos de los brazos y el pecho le dolían como si hubiera luchado contra algo mucho más grande de lo que podía ver. Entonces lo asaltó el recuerdo. Agua fría, rocas dentadas, las manos de un niño agarrándole las muñecas con una fuerza desesperada. Las máquinas pitaban suavemente a su lado. Un monitor registraba el lento ritmo de su corazón. La habitación era cara, privada, de esas que su asistente habría arreglado sin pensar. Había fruta fresca en la mesa, botellas de agua sin abrir, flores en un jarrón junto a la ventana, pero nada de eso parecía real. Solo el peso en el pecho. El peso de casi morir, de estar completamente solo, hasta que dejó de estarlo. Se removió, haciendo una mueca al ver los moretones en las costillas. Su mente se llenó de destellos. El yate partiéndose, la caída, el pánico, y luego ese chico, flaco, empapado, con la mirada perdida por el miedo, pero fija en él algo más feroz que el coraje. Resolución. Una enfermera entró silenciosamente, comprobó sus constantes vitales y ajustó la perilla del suero. Él le preguntó cuánto tiempo llevaba inconsciente. 2 días, dijo. Conmoción cerebral leve, exposición al frío, costillas magulladas, pero nada permanente. Preguntó si había venido alguien. Solo uno. Ella señaló hacia la sala de espera con un gesto de la cabeza. Un chico, de unos 17 años. Se negó a dar su nombre. Se quedó allí sentado toda la primera noche, empapado, en silencio. Se fue antes del amanecer. No pidió nada. Arjun se incorporó respirando con dificultad. Ni siquiera un nombre. Intentó volver al trabajo al día siguiente. Su teléfono explotó de mensajes.
Los inversores estaban aterrorizados por su desaparición. Su asistente lloró al verlo. Su yate había valido más que algunas casas. Pero la riqueza, las reuniones, la interminable charla de negocios, todo parecía ahora tenue, silencioso, como un ruido de fondo tras un cristal. Pidió registros, cámaras de seguridad, registros de entrada del hospital, cualquier rastro. Envió a su equipo a peinar la zona, hablar con los aldeanos, repartir folletos. Envió un elegante coche negro a recorrer la ruta del acantilado todas las tardes. Un día, un pescador reconoció al chico de la foto y señaló hacia la orilla del mar. Dijo que siempre se sentaba allí. No hablaba mucho. Arjun fue él mismo esa noche, vestido con una chaqueta gruesa y zapatos lustrados, con el olor a colonia fresca pegado al cuello, se sentía como un extraterrestre caminando por los senderos de tierra del pueblo. Los niños lo miraban fijamente. Una anciana murmuraba en voz baja. Siguió el rastro, pasando cercas podridas y barcos medio hundidos, hacia los acantilados donde el cielo se abría de par en par y el mar se movía en densas olas plateadas. Ishan estaba allí, sentado con las rodillas encogidas, los brazos apoyados sobre ellas. No se giró cuando Arjun se acercó. Simplemente miró el agua como si fuera algo sagrado, como si fuera lo único en el mundo que tuviera sentido. Arjun se quedó a unos metros de distancia, inseguro. El viento le tiraba del abrigo. Se le quebró la voz antes de salir de su garganta. ¿Qué se suponía que debía decir? «Gracias por salvarme la vida. Aquí tienes un cheque con más ceros de los que jamás verás». Ishan lo miró. Luego apartó la mirada. No con frialdad, solo en silencio. Arjun le preguntó si necesitaba algo, cualquier cosa. Ishan no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz fue suave, apenas elevándose por encima de las olas. Su padre no había visto un lugar con luces que funcionaran desde que Ishan era niño. No luces de verdad, no de esas que se quedaban encendidas toda la noche sin parpadear. Trabajaba para el ayuntamiento, años atrás, antes del accidente. La caída lo cambió todo. Habían sobrevivido desde entonces. Poco a poco. Día a día. Ishan no quería dinero. No quería una beca ni un contrato, ni que lo cuidaran. Solo quería que su padre volviera a ser tratado como una persona. Solo una vez. Sus palabras no transmitían amargura. No estaban agudizadas por la ira. Eran sencillas, honestas, como piedras colocadas con cuidado en el suelo. Arjun escuchó. Algo en su pecho se conmovió. Entonces Ishan volvió a hablar. Habló del pueblo, de cómo querían borrarlo, como si fuera podredumbre, óxido o basura. Dijo que no veían las historias entretejidas en su tierra. No oían las voces de quienes habían vivido, trabajado y sufrido allí. Solo veían costa y márgenes de ganancia. Por favor, dijo, ayúdenlos a ver que no es solo tierra, es su hogar. Arjun miró fijamente al chico, sin orgullo en su voz, sin rastro de desesperación, solo dignidad, como si pidiera algo que todos ya deberían entender. Y de repente, algo se quebró. Arjun se giró, incapaz de mirarlo a los ojos. Le temblaban los hombros. Se llevó una mano a la cara. El mar se desdibujó ante él, el viento repentinamente más cortante, más cruel. Recordó a su propio padre. Un empleado del cuadro eléctrico, zapatos gastados. Un hombre que nunca pidió nada, que murió con su nombre mal escrito en el certificado. Un hombre que una vez lo llevó a la playa y le apretó la mano con fuerza, diciéndole que el mundo era grande, pero los corazones tenían que serlo más. Había construido imperios desde entonces, software, satélites, ciudades, pero en algún punto del camino había olvidado la forma de esa mano, y ahora, este chico, este extraño, se lo había recordado. No con ira, no con culpa, sino con una pregunta: ¿cuánto vale una vida? Arjun no pudo responder, solo pudo quedarse allí, con los hombros agitados, mientras las olas rompían abajo. Ningún titular dio la noticia. Ninguna cámara siguió la silenciosa reorganización del poder. Pero en algún punto entre las reuniones y las firmas, el desalojo se detuvo. No se canceló ni se borró. Solo se detuvo el tiempo suficiente para que la gente pudiera respirar. La empresa promotora emitió un comunicado público insulso, alegando retrasos logísticos, pero tras bambalinas, la presión había cambiado. Los fondos comenzaron a circular. Se reescribieron los documentos. Se fijó una fecha para la audiencia.
No en una torre de cristal en el centro, sino en el edificio de la escuela del pueblo, aquel con paredes agrietadas y sillas desparejadas. Por primera vez en la memoria, los funcionarios municipales acudieron y escucharon. Rostros que antes miraban a otro lado ahora miraban directamente a los ojos de pescadores, viudas y niños. Escucharon historias que no cabían en las hojas de cálculo. Ishan no habló en la audiencia. Se quedó de pie en la parte de atrás con los brazos cruzados, observando. Pero ya se había empezado a construir un nuevo techo sobre su casa. El hormigón fue vertido por hombres que no pidieron pago. Los suministros llegaron en camiones sin distintivos. Los paneles solares brillaban en el salón comunitario cercano, un regalo de donantes que no pidieron crédito. La transformación fue silenciosa, pero constante. Real. Una tarde llegó la nueva silla de ruedas de su padre. Rodaba suavemente por el suelo, con el asiento firme y las ruedas ligeras. La vieja crujía y se inclinaba, apenas un poco más que chatarra. Esta se movía como algo hecho para vivir. Ishan no preguntó de dónde venía. La caja solo decía, para el señor. de un amigo. Esa misma noche, por primera vez en años, se encendieron las luces. Al principio suaves, luego más fuertes. La pequeña casa se llenó de un cálido tono dorado que rebotaba en las paredes como un amanecer atrapado en el interior. Su padre parpadeó, sonriendo como si dudara si confiar en la claridad. Ishan no habló. Solo lo sacó afuera. La mañana aún era joven, el cielo pintado con suaves pinceladas azules y naranjas. Se sentaron juntos mientras el sol se asomaba por el horizonte, proyectando largas sombras sobre su porche reconstruido. Bajo esa luz, todo parecía posible de nuevo. Lejos del pueblo, en una sala rodeada de flashes y ejecutivos sentados, Arjun Mehra se encontraba bajo un foco intenso. Su traje estaba impecable. El podio lucía el logo de una nueva iniciativa, una que prometía un desarrollo costero basado en la dignidad, no en el desplazamiento. Su voz era serena, practicada, pero algo más profundo se escondía tras cada palabra. Habló de equilibrio, de escuchar antes de construir, de encontrar espacio para un progreso que no aplastara lo anterior. Terminó en silencio, bajando la mirada un instante antes de encontrarse con la mirada de la multitud. A veces los más pobres nos recuerdan la riqueza que hemos perdido. El aplauso que siguió fue sonoro, pero Arjun no lo oyó, no de verdad. Más tarde, de vuelta donde el mar se unía a la piedra y la brisa salada aún tiraba de la ropa gastada, Ishan volvió a sentarse en su posición habitual sobre el agua. El océano se movía de forma diferente ahora, no más suave, sino más firme. El caos se había calmado, el cielo estaba pálido y ancho, oyó pasos detrás de él, ligeros sobre la tierra. Luego, una voz, tranquila y segura. Siempre fuiste importante. Ishan no respondió. No lo necesitaba. Su sonrisa era pequeña, casi disimulada, pero soportaba el peso de todo lo que había cargado y de todo lo que había dejado ir. La situación había cambiado.